Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. 9 de la mañana con 3 minutos, 8 de la mañana con 3 minutos en las Islas Galápagos. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Transmitido en dial tradicional, amplitud modulada 580, en vivo, Unión Radio 580am.com, en lo posterior en todos los canales de Bajo la Lupa, @ Bajo la Lupa, E de elefante, C de casa, @ Bajo la Lupa, S, Facebook, Live, YouTube, Instagram y Twitter. Ya en cabina, el abogado Francisco Icaza, fundador del estudio jurídico Sejuris, y el doctor Jorge Rodríguez, profesor de SPOL. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Doctor Rodríguez, Francisco Icaza. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Hoy, corrupción y sector privado, miras hacia la prevención, prácticas anticorrupción. Inicio el tema sin perjuicio de avisarles que la abogada Mónica estará en unos minutos aquí porque tiene un asunto con el tráfico. Abro entonces la conversación. Corrupción y sector privado, prácticas anticorrupción. Doctor Rodríguez y Francisco Icaza, por favor, un abordaje sucinto del tema. Bueno, buenos días con toda la audiencia. Es un placer muy grande para nosotros, para la SPAE, para mí personalmente, conversar sobre este tema. Nosotros, como Escuela de Negocios, ya por cerca de 4 años venimos trabajando este tema en todas nuestras maestrías. Nuestros graduados reciben un entrenamiento en temas de ética gerencial y prácticas anticorrupción, con lo cual de esa manera contribuimos a que futuros profesionales salgan conscientes de estos temas, con las herramientas necesarias para poder abordar de forma profesional y sistemática cómo prevenir, cómo abordar y cómo resolver el tema de sobornos, y asimismo cómo implementar dentro de sus empresas mecanismos y procesos para poder prevenirlos y dar seguimiento. Como parte de la red de América Latina de principios para una gestión responsable de las Naciones Unidas, hicimos un estudio el año pasado sobre cuáles son las prácticas más prevalentes, las más difundidas en temas de prácticas antisoborno. Digamos que lo esencial que encontramos en ese estudio es que existe un alto desconocimiento sobre iniciativas internacionales a nivel de Naciones Unidas, a nivel de OSD, sobre este tipo de iniciativas. De ahí, el segundo punto es que existe conocimiento sobre, de cierta forma, prácticas ornamentales que tienen las empresas, como poner un código de ética, como tener procedimientos o lineamientos de cierta forma generales sobre la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses. Pero de cierta manera estas prácticas no reflejan un profundo conocimiento o una profunda implementación de lo que son procesos para combatir este tipo de iniciativas. Y finalmente lo que vimos, y es algo preocupante quizás a nivel de región de América Latina, porque este estudio fue replicado en otros 6 países, es que Ecuador es uno de los países donde existe menor profesionalización de la corrupción como un riesgo ético, un riesgo reputacional. Existen otros países como en México, incluso Perú, donde eso está un poco más desarrollado. No a nivel de Unión Europea, pero digamos un poco más que en Ecuador. Pero yo creo que ese es el desafío, ¿no? Primero, concientizar a los propietarios de la empresa, a las personas que ocupan cargos de gobierno directivo, sobre la idea de que hacer bien las cosas es buen negocio. Y luego, a partir de este convencimiento de las altas gerencias y de las figuras de gobierno, transmitirlo a la cultura de la organización. Usted tiene un estudio que más adelante, conjuntamente con los panelistas, acá lo vamos a desarrollar, pero antes de ir hacia allá, Francisco Icaza, desde el ámbito
el académico, ya lo vimos con Jorge Andrés Rodríguez, doctor en gestión de la administración en SPAE, pero desde el ámbito del derecho corporativo, ¿cuál ha sido la experiencia desde su punto de vista en cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas en materia de corrupción y prácticas anticorrupción? Francisco. Bueno, muy buenos días con todos. Soy Francisco Icaza, gerente general del Consorcio Jurídico Seguro y Seguridad Jurídica. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Javier, y recién empezamos con el tema, así que tenemos bastante que hablar, pero como introducción, ya antes de volverme más profundo en este tema, quiero hacer una acotación en base a la experiencia que hemos tenido trabajando en este sector, el corporativo, jurídico, que cuando hablamos de corrupción hay varios niveles de debate del tema, ¿ya? El uno es el jurídico, para mí es el último, ¿no? El segundo es el político, pero el primero es el familiar, ¿ya? Porque es un tema que tiene su origen en valores. Así que para mi experiencia, o sea, en mi visión, el tema de corrupción es un tema que se ataca desde el núcleo familiar, porque no olvidemos que la familia no es lo meramente constituido entre padre, madre, hijos, como tal, en una estructura, no. Es la primera organización de formación de los individuos. Más allá que la empresa sea familiar o no. Correcto, o sea, más allá del tema corporativo es un tema que viene de valores, porque, claro, un individuo ya corrompido del núcleo familiar entra al ámbito laboral y obviamente cuando se topa con otros individuos con especial deformación y con igual corrupción, surgen pues estas cadenas y sistemas de corrupción. Ahora, en la práctica del derecho corporativo, Francisco Icaza, ¿cómo ha visto el asunto de las empresas, las personas jurídicas y su propensión o no hacia las prácticas de corrupción? La verdad, en el Ecuador debo decir que es algo sistemático, ¿ya? Y esto no es solamente del último gobierno del que todos hablamos y hasta yo mismo he hablado, ¿no? O sea, seremos muy ciegos en la realidad si decimos que con el gobierno anterior surgió la corrupción. Es mentira, esto no se inventó, es un sistema que simplemente han adoptado, han adaptado, han evolucionado. O sea, y las empresas privadas se han prestado para esto también. O sea, aquí no es solamente que la corrupción es del gobierno. Hay empresarios que se dicen privados o se dicen empresarios, pero a mi criterio el empresario que se vale de favores y peor de corrupción de un gobierno no es un empresario, sino es un mal oportunista, ¿verdad? Se han prestado para esto. O sea, el sector privado es el primero que se queja, pero normalmente es el sector privado que no se ha visto favorecido por estos favores de corrupción del gobierno de turno, en ese sentido. Abogada Mónica Vargas, buenos días, bienvenida a Bajo la Lupa. Doctor Jorge Rodríguez, SPAE SPOL, abogado Francisco Icaza del Estudio Jurídico Sejuris. Desde el ámbito del derecho penal y su expertise allí, también académica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, aparte que fue mi maestra en algún tiempo. Este asunto de las personas jurídicas y atadas o no a casos de corrupción por su impulso de los administradores, no todas desde luego, desde su experiencia responde a lo que dice Francisco Icaza, que es un asunto probablemente histórico, y mientras que el doctor Jorge Rodríguez manifestó que hay un desconocimiento profundo en materia de prácticas anticorrupción e incluso un paso más antes sobre los delitos contra la administración pública. Abogada. Sí, hola, Vargas. hola, buenos días a todos. A ver, puede ser desde muchos puntos de vista. Primero, que es verdad que las empresas ecuatorianas les hace falta un poco más de transparencia. Son políticas que las multinacionales las tienen. Es decir, si nos ponemos a ver las empresas extranjeras en el tema de corrupción, desde hace muchísimo rato atrás, desde, no le puedo decir desde cuánto tiempo, pero ya ellos firman acuerdos anticorrupción, lo que aquí en Ecuador no se hace. Es decir, ningún funcionario puede entrar en el tema de corrupción porque les cuesta, más allá del puesto, les cuesta el nombre de la empresa. En Ecuador La extinción. No, pero eso ya es legal. Ya. Estoy hablando del tema interno de la empresa. Perfecto. En Ecuador eso todavía no lo hay, más que las tienen las grandes empresas. Eso por un lado. En el tema legal se ha hecho bastante. Se ha hecho bastante, ya pues el Código Orgánico Integral Penal ha traído muchos tipos penales, delitos, en los cuales también ya entra no solamente el funcionario público, sino también el empresario o la persona en particular. Y por lo otro, las empresas también delinquen. Desde hace 4 o 5 años atrás, el Ecuador, no en todos los delitos, en ciertos delitos y particularmente en los delitos que tienen que ver con el tema de corrupción.
Es decir, Ecuador sí lo está haciendo. No desde hace mucho tiempo, realmente es una figura relativamente nueva, pero en todo caso quiero decirle a usted que yo sí creo que más allá, como decía Francisco, más allá de que existan las leyes, porque no solamente es que desde el 2014 que tenemos, por ejemplo, el enriquecimiento privado, que recién desde el 2014 nosotros vamos a establecer ciertos temas de corrupción, no. Las leyes siempre han existido. El tema ya también parte de un tema porque la corrupción o la moral es intrínseco de cada persona. Sí, Ecuador no es un tema que la corrupción en Ecuador es un tema aislado, no es un tema internacional, es un tema mundial. Lo que sí es verdad es que en muchos países se hace mucho por combatir la corrupción. Lo que duele es que en el Ecuador no se haga absolutamente o muy poco se haga por combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque existen las leyes, pero ¿de qué valen las leyes si tenemos un sistema de justicia bastante que da mucho que hablar? Entonces, muchos temas, por no decir un porcentaje muy altísimo, antes de ayer leía un informe, no me acuerdo de qué organización, en la cual se establecía que la impunidad en el Ecuador ya es un tema muy alarmante a nivel internacional. Entonces, nos ponemos allí, el ejemplo es que, por ejemplo, hay juicios en los cuales se hace un escándalo, en los cuales por temas de corrupción, por último se llega incluso a una condena. Pero lo que no saben los ecuatorianos es que las condenas, muchas condenas, se pueden disculpar. Es decir, la persona no va a la cárcel, se la condona. Sí, y ello es un mensaje para quien está propenso. Entonces, ese es el mensaje que se transmite. Robas, se sujetas a un proceso, tienes condena y por último la condena no la cumple. Entonces, por ejemplo, a mí sí me duele cuando una persona me llama y me pregunta, tengo este problema, así le digo yo, vas a ser sujeto a una investigación, y de ahí ¿qué pasa? Viene un proceso, de ahí viene un juicio, y de ahí viene una condena, y de ahí te la pueden suspender. O sea, que no puedo ir a la cárcel. No, por este delito no puedes, te pueden suspender la condena. Perfecto. Duele que te digan eso. Entonces, lo que te queremos decir, o lo que quiero decir es que la ley existe, ¿verdad? A lo mejor la justicia existe, sí, pero a lo mejor la persona también influye mucho en el tema de que ve todo este sistema, que es un conjunto del todo, y dice, bueno, a lo mejor eso a mí no me llega, puedo hacer. Entonces, la corrupción tiene que ver mucho con cada persona, pero también tiene que ver con que en el Ecuador los temas quedan generalmente en la impunidad. Y la impunidad es el mejor amigo de la corrupción. Doctor Jorge Rodríguez, dentro del ámbito académico, y ustedes hace 4 años nos manifestaban, venían trabajando en materia de responsabilidad social empresarial, prácticas anticorrupción y demás. Creo que el punto neurálgico allí fue el estudio que hizo SPAE muy recientemente, asociado también en materia de prácticas anticorrupción con otras entidades y otras universidades. Un poco para ir desarrollando el panel con los panelistas aquí presentes, ¿qué develó básicamente ese estudio en cuanto a la encuesta que se hizo al ámbito empresarial respecto a conocimiento no solamente de los delitos, sino también conocimiento de las prácticas anticorrupción? Bueno, aquí, antes de, un poco con lo que me acabas de preguntar, Javier, un poco lo que decía Francisco sobre el tema, el desconocimiento, o quizás está escondido a vista de todos el núcleo familiar de quien está alrededor de la propiedad del negocio. Justamente algo que encontramos es que cuando se le hizo una pregunta general a los empresarios sobre por dónde pueden empezar a resolver o cuáles son las principales trabas que existen en el negocio, el empresario, esto es un punto ciego para él. Cree que el problema de la corrupción está fuera de la organización, que está en la industria, que está en el poco enforcement que tiene la ley para combatir estos temas, que está en la cultura organizacional de las contrapartes públicas, porque muchas empresas son vinculadas pues, con contratos con el sector público. Menos en él. Exacto. Entonces ellos, para ellos, o al menos para un poco la inferencia que hacemos es que el empresario cree que el problema está fuera y no está dentro de su organización. Entonces eso fue como algo, quizás algo que ya se viene conversando, pero algo que ratifica al menos de esta investigación. De ahí el tema de
todo el mundo habla de código de ética, todo el mundo dice, yo tengo un código de ética en mi organización, tengo estos estatutos, tengo estos reglamentos. O la certificación ISO también. No, eso está muy poco impletado, existe poca implementación. Ni siquiera se habla. Se comienza a hablar, usualmente quien comienza a hablar de estos temas viene por dos vías. Desde el año pasado hay una tendencia de las empresas públicas a certificarse en este tipo de ISO antisobor. ISO 37001, okay. Sí. Ya hay una empresa petrolera, ahorita no recuerdo el nombre, pero ya está certificada en esos temas. La tendencia es que todas las empresas públicas vayan hacia allá, un poco también por la presión que hay alrededor de los escándalos en las contrataciones previas, bueno, que todos conocemos, de Odebrecht y cosas por el estilo. Entonces, existe una presión ir hacia allá. Pero la pregunta un tanto quizás que nos debemos hacer es la solución implementada. O sea, ISO 37000 realmente te va a resolver el problema de corrupción. Y hasta el día de hoy no hay evidencia científica que diga sí, eso va a ser o hasta allá va. Pero un poco la otra forma de verlo es que lo que ha resultado, o sea, aquellas empresas que han logrado implementar bien este tipo de sistemas, se anclan sobre los valores del líder de la organización y los valores de la cultura de la organización. Entonces, si en una organización no existe ni el liderazgo ni la cultura fuerte en temas de valores morales, es difícil que funcione una ISO 37000 y que eso vaya a resultar en cuanto a mejores prácticas de mitigación y de detección de sobornos. Entonces, de ahí lo que nosotros encontramos es que existe poco conocimiento, o sea, poca gente conoce sobre lo que es la ISO 37000. Los que conocen sobre ellos son más propensos a implementar normas de sobornos, pero nuestro estudio no dice nada sobre la efectividad de esa implementación. O sea, ese es el siguiente paso en la parte académica, ¿no? Realmente sabemos el desconocimiento que existe, las pocas prácticas incipientes que hay y sobre todo que estamos desfasados como conjunto, como sector empresarial, estamos desfasados en cuanto a gestionar la corrupción como un riesgo dentro de la empresa. Entonces, esto está más desarrollado en otros países de América Latina. Es un tema pendiente para nosotros y yo creo que hay que trabajar en esas dos líneas, en profesionalizar la gestión, incluyendo al riesgo, incluyendo a la corrupción como un riesgo del negocio. Y lo segundo, que es tarea de toda la sociedad y de todos los educadores en todas las partes, incluyendo desde el hogar mismo, es en trabajar en los valores de quienes van a ser los líderes y la familia de esas empresas. Voy a marcar una pausa. A retorno vuelvo con Francisco y con la abogada Mónica. A ver, Jaimito, ¿en qué ciudad está la oficina del gobierno del Guayas? Facilito, profe, en todas. ¿Cómo? Claro. ¿Qué? ¿No ha escuchado de Guayas Contigo? Con Guayas Contigo vamos donde tú estás. El gobierno del Guayas se traslada a cantones y parroquias para informarse de primera mano sobre sus necesidades, poniendo al servicio de los guayasenses brigadas médicas, veterinarias, capacitaciones, planes de vivienda, promoción turística y fumigaciones. Estamos trabajando por la provincia que mereces, porque en el Guayas crecemos contigo. Gobierno del Guayas. Hola, soy Abel González, tengo 77 años y manejo Excel. Hago pagos por internet y tengo muchos amigos en el Face. Con Guayas Tech, una iniciativa del gobierno del Guayas, cualquiera se vuelve un experto. Este es el centro de capacitación tecnológica más grande del país y la única institución pública avalada por Microsoft. Contamos con cerca de 1,200 estudiantes cada mes y somos inclusivos al contar con herramientas para enseñar a personas con discapacidad. Inscríbete hoy, llama al 2-193-148. Estamos trabajando por la provincia que mereces, porque en el Guayas crecemos contigo. Gobierno del Guayas. 9:23, Francisco y Casa. ¿Cómo va, Javier? Bueno, de nuevo saludamos con todos aquí presentes. A ver, como había mencionado Jorge antes del corte comercial, efectivamente, ¿no? Coincidimos en que es un tema de valores familiares. Como bien estuvo mencionando la doctora Mónica también, recopilando un poco lo que han hablado todos, ¿no? Hay un sistema para hacerlo, está creado, está en la legislación. Otra cosa es que no se aplique como queramos, ¿no? Doctor Jorge Rodríguez manifestaba que una certificación no lo es todo. No, obviamente no. Es un tema que viene de origen, es una... A ver, todo el mundo, ¿no? Culturalmente en nuestro país lo que busca es que los demás resuelvan los problemas por ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto es una cadena. Los hijos esperan que los padres resuelvan los problemas y los padres esperan que el Estado les resuelva los problemas también, ¿no? El Estado no puede llenar
Por más que pongamos 10.000 leyes anticorrupción, el Estado no va a llenar ese vacío de formación en ética, de valores familiares. Pero hay otra vía. Hay otra vía y en esta sí juega un rol preponderante el Estado. Y aquí voy a contradecir un poco con mis amigos libertarios, liberales de economía, que quieren que el Estado sea mínimo en cuanto a intervención. Exacto, y que la empresa sea, pues, no la que el mercado se rija solo, ¿no? Necesitamos un Estado fuerte. Lo necesitamos como tal. Pero empezando desde quienes aplican la ley en el Estado tienen que ser personas probas en este sentido. Y yo cito un ejemplo personal, ¿no? Ya que está la doctora Mónica presente. Las personas sí pueden cambiar, sí pueden. O sea, no es porque llegan a la adultez y no cambian. Y mueren así. No. Los adultos aprenden por traumas. Por traumas. Un irresponsable que maneja escribiendo por el celular, ¿cómo aprende? Cuando tiene un choque brutal, no cuando le ponen la multa, porque sigue, paga la multa, sigue. Pero cuando tiene un choque brutal, ahí aprende, ¿no? En mi caso personal con la doctora Mónica, excelentísima profesora, yo me quedé en teoría penal. No me di. Pero, por supuesto, tuve que aprender aquello, tuve que retomar otro curso de teoría penal y me quedé. Pero no fue por la doctora Mónica, fue causa mía. Yo en ese momento no fui responsable, pero tuve que aprenderlo como tal, ¿ya? ¿Pero qué dice eso? Esto viene desde el hogar. En mi casa me formaron de esa forma. Formaron no para enligarle la responsabilidad a otra persona. O sea, es fácil culpar a los demás por nuestros errores. No, siempre habrá alguien por ahí que quizás sí tome partido personal contra una persona, pero no es en todos los casos. O sea, son cosas que vienen desde el hogar. O sea, ¿y qué pasó? Claro, me quedé con la doctora Mónica, pero tomé otro curso, tuve que aprender de esto, tuve que aprender el doble. Entonces, esto sucede con los sistemas de corrupción. ¿Qué pasa? ¿No? Una empresa tiene sus pequeños fracasos, llega a un punto rojo en números, etcétera, etcétera, llega a un punto de desesperación. Pero ese fondo que se toca es el fondo donde uno pone el pie para tomar impulso. Pero muy pocos lo saben, ¿no? Hay empresarios que suelen heredar las empresas funcionando, pero no las aprenden a hacer desde su estructura. La cultura empresarial que manejamos en nuestro país, y también esto contrae un poco a mis amigos libertarios, es muy hereditaria. O sea, se hereda el poder, pero no se hereda el control. No es lo mismo. Tener el poder es la capacidad. Tener el control es otra cosa. Es tener, claro, es el manejo de estructuras. Entonces, esto tiene un origen desde esa cadena empresarial, en la que de repente tenemos un empresario incapaz, que ve un sistema corrompido, ¿no? Porque la corrupción no es exclusiva del sector público, no es exclusiva de los políticos. Es algo que, como bien planteaste en el tema de este panel, también está en el sector privado, ¿no? ¿Y cómo se maneja este tema en el sector privado? Hasta ahora solo con una rama del derecho que recién estamos explotando, el sistema de concientización, de buen gobierno corporativo, empresas familiares, pero que aún falta mucho por desarrollar, porque lo que se maneja aquí es un tema más comunicacional, de interacción de familiares en las empresas, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí. Pero propiamente, concientizar a los empresarios del medio con que la corrupción no es buen negocio, sino un negocio temporal, yo creo que es algo que, más allá de la familia, como le he mencionado como 5 veces en este panel, es un tema de formación. Y aquí es donde la academia, que en este panel la encabeza Jorge, juega un rol preponderante. ¿Qué pasó cuando me gradué de abogado? La verdad nos formaron para conocer el derecho, pero ¿en qué no nos formaron? En ser vendedores, en ser empresarios, emprendedores. Entonces, ¿qué pasa cuando un abogado no tiene esto? Busca acogerse bajo un estudio jurídico más grande, claro. Y ese vacío, ¿no? Esa sensación de falencia, realmente muchos la compensan encontrando el camino fácil. Y la corrupción siempre es el camino más fácil que se encuentra en nuestro medio. Abogada Mónica Vargas, de lo que ha manifestado Jorge Rodríguez y Francisco Icaza, y de la experiencia que nosotros hemos tenido a nivel de Ecuador,
¿Por qué no hay una concientización más grande en cuanto a las empresas privadas en materia de prácticas anticorrupción, pese a que ya han existido casos judicializados algunos, otros aún en trámite, cuando han cometido prácticas que van en contra de la ética y la moral? A ver, existe el Código de Conducta Empresarial, ¿ok?, que de alguna u otra manera colabora con la ley internacional para actuar contra los temas de corrupción a nivel empresarial. Yo sí me he topado como abogada en el libre ejercicio en que para tomar el caso de determinada empresa me hacen firmar a mí el código de ética de la empresa, ¿sí? Y es un contrato antisoborno, lo que se dice, de tal manera que, por ejemplo, el abogado tiene que cumplir con el código de la empresa, que es el código anticorrupción. Okay. ¿Sí? Es verdad que solamente me he topado en firmar este tipo de contratos con las empresas grandes o multinacionales. Por eso es que yo hablaba hace un rato de la diferencia que hay con la empresa local. Eso por un lado. Por otro lado, se ha hecho mucho, bastante, digamos, en que las empresas ecuatorianas grandes también se hayan metido en esta onda de los códigos de ética empresarial, ¿sí? Pero lo más importante de esto, ¿y por qué se habla de los códigos de ética? Porque siempre para combatir la corrupción, no para, prevenirla, sino para combatirla, es importante el andamiaje legal. Si no tenemos un andamiaje legal, es muy difícil poderla combatir, ¿sí? Ese estatuto, ese código de ética empresarial es el marco en el cual se van a manejar todas las personas que de alguna u otra manera tienen el cargo o la dirección de dicha empresa. Y allí tú vas a encontrar ciertos parámetros en los cuales se establece. Y siempre el primer artículo de esos códigos de ética es cero tolerancia a la corrupción. Tú vas a encontrar cualquier código y el artículo 1, cero tolerancia a la corrupción. ¿Eso qué significa? Que nadie puede meterse en el campo de la corrupción. Ahora tú me vas a preguntar, en los últimos casos que hemos visto en temas públicos, están metidas empresas privadas, ¿sí? Están metidas grandes, por supuesto. Falló el código de ética. A lo mejor no lo tienen. A lo mejor no lo tienen, porque ese código de ética trae sanciones para las personas que vayan contra ese código de ética. De tal suerte que aquí, más allá de que es un tema que yo siempre lo digo, es un tema personal, porque tú decides ser o no ser corrupto. Y eso se ve mucho con el tema de ejemplos, ¿sí? A nivel desde arriba, si es en una familia, a nivel desde el padre, si es en una sociedad, a nivel de las autoridades. Entonces, sí es verdad que Ecuador ha estado siempre metido, pero yo soy de las personas que piensa que en los últimos tiempos la corrupción tocó fondo, porque es donde manejamos muchísimo más dinero, donde hubo toda una especie de parafernalia con respecto al dinero y al poder, ¿sí? Entonces yo sí creo que el tema de combatir va de la mano, en tema legal y el tema de la práctica. Doctor Jorge Rodríguez, la doctora Mónica Vargas manifiesta que en las empresas locales ha existido una ausencia del código de ética, mientras que en las grandes probablemente no haya existido o falló porque no se dio cumplimiento. Francisco Icaza también decía que una certificación no lo es todo, porque probablemente, entiendo de lo que él quiso decir, no es un tema solamente declarativo, sino de hacer. En el estudio que ustedes realizaron tocan varios aspectos de aquello. Por favor, ¿podría ampliarnos un poco más sobre lo que ya hemos conversado para que ratifique o probablemente corrija lo que hemos dicho? Bueno, respecto al tema de código de ética, nosotros encontramos que solo un 55% de las empresas cuenta con uno. Cuenta con uno. Ni siquiera la mitad cumple o no cumple. La mitad tiene, claro, solo si lo tiene. Cuenta, claro, ahí el tema es que muchas veces el código de ética es un documento ornamental dentro de la organización. Cada vez que entra alguien nuevo a la empresa, le dan el código de ética como adjunto a su contrato, y probablemente esa sea la única vez en su vida que esa persona ni siquiera lo lea o sepa que hay el código de ética. Entonces, el desafío, y eso es buena gestión, es cómo hacer al documento del código de ética algo vivo dentro de la organización. O sea, una serie de prácticas que estén en la rutina organizacional de la empresa, y que cuando haya un incidente de conflictos de intereses,
el colaborador o el empleado de esa empresa sepa que existe un reglamento dentro de la empresa y que puede acudir a tal o cual persona dentro de la organización a pedir que gestione este conflicto de interés. O sea, decir, mira, existe un familiar que está involucrado en esta empresa que está ofertando un servicio a la organización. ¿Qué ocurre con las empresas frente al conocimiento de los tipos penales? Bueno, antes de partir de esa parte, y ahí sí algo interesante que encontramos, que un poco lo mencionaba aquí la doctora Mónica, que hablaba de que el primer estatuto o el primer artículo dentro del Código de Ética es el rechazo de los sobornos o el rechazo de cualquier acto de corrupción. Sí, es correcto. Nosotros encontramos, no, hay una diferencia, o sea, 54%, casi 55% dice que tiene un código de ética, pero solamente 39% dice, ¿sabes qué? Tengo una política de rechazo de la corrupción. Entonces ahí nos da la idea de que existe un 10% de empresas que tiene código de ética, pero que por otro lado no incorpora el tema del soborno dentro de los valores que van a gobernar esa organización. Entonces ahí es interesante porque muchos códigos de ética entran en cuestiones banales, como cuál es el uniforme que debe traer la persona al trabajo, que si son señoras o señoritas, cuál es el largo de la falda que debe tener. Hay sanciones por eso, hay sanciones por eso. Cómo debe de traer la corbata. O sea, que quizás son temas que a lo mejor para ciertas empresas son importantes por la imagen que buscan transmitir, pero no más a sus clientes. Pero realmente lo más importante o quizás algo tan importante como es el tema de la corrupción no está ni en los artículos del Código de Ética, ni por otro lado está dentro de la vivencia de una organización. Y aquí hay un cliché ya conocido en gestión. Cuando llegan las metas trimestrales de ventas o las metas de cumplimiento de presupuesto para cierto periodo, trimestre usualmente, y el subordinado le dice al jefe, mira, no vamos a llegar este trimestre a la venta. ¿Y qué es lo que le dice el jefe? Llega como puedas. Llega como sea. Y ese llega como cuando puedas, cuando el jefe dice llega como sea, transmite la idea de que dentro de la cultura lo más importante son los resultados financieros, sin importar las transgresiones legales o morales que puedan existir. Casi maquiavélico, justifica los medios. Entonces ahí es donde entra el tema un poco, quizás hay que ser reiterativo en eso, ¿no? La profesionalización por un lado y por otro lado los valores de quien dirige un equipo de trabajo. Decirle, mira, estos son los objetivos, pero aquí solo se hacen negocios limpios. O sea, ni nada que tenga que ver con sobornar a alguien del gobierno, ni nada que tenga que ver con dar regalos más allá de lo socialmente aceptado a un cliente. Para contextualizar un poco, 300 empresas Guayaquil-Quito. Casi 400, sí. 400. Estamos hablando, sí, es una muestra aleatoria, es una muestra probabilística de 396. En este sentido sí tuvimos mucho cuidado de cómo seleccionamos las empresas. Esta empresa, realmente tratamos de ir más hacia las grandes, aunque sí tuvimos un porcentaje considerado de pequeñas, pero eso obedece a la misma estructura del sector societario del Ecuador. Están casi divididas en 50-50 Guayaquil y Quito, y 91% de las empresas son de origen nacional. No sé si lo tenga ahí. ¿Qué ocurre con el conocimiento? Le preguntaba de las empresas con los tipos penales. De acuerdo. Nosotros teníamos una pregunta donde le preguntábamos en este caso al empresario si tenía conocimiento sobre, por ejemplo, el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué le dijeron? 50% sí lo conoce. Sobre el tema asimismo de la unidad de análisis financiero de UAFE, 33% conoce. Sobre el artículo de 230 del cohecho en el Código Orgánico Integral Penal, 40% conoce al respecto. Entonces, de cierta manera, casi la mitad de los empresarios conocen sobre las implicaciones de este tipo de cuestiones. Entonces, existe conocimiento sobre existe parcialmente conocimiento sobre cuáles son las consecuencias de aquello, pero ahora uno sabe de sí mismo que pasarse una roja es una contravención de tránsito. Y de igual manera, el hecho de que yo conozca cuál es la contravención de tránsito no garantiza que yo no lo haga. Exacto.
939, 839 en las Islas Galápagos, Unión Radio 580 AM, el dial tradicional. Bajo la lupa @, bajo la lupa de Elefante C de Casa, en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, en Twitter. Voy a marcar una pausa en la parte final de este bloque, por favor. Con todo lo que hemos conocido, le pregunté a Jorge Rodríguez respecto a este estudio, porque quiero que ahora nos tendamos a la parte final, la más importante de este panel, en cuanto a las prácticas anticorrupción y cómo las empresas pueden pasar de lo que refleja ese estudio, de un parcial conocimiento, lo ha dicho Jorge Rodríguez, a un conocimiento pleno, pero también a la ejecución de esas prácticas. Ya retorno. Compadre, qué solazo. La calor está terrible. Sí, ya mismo nos cae encima el cielo, ya va a ver. Oiga, compadre, ¿y si eso pasa, qué hacemos? Gracias al gobierno del Guayas podemos mantener la calma, ya que desde que empezó su administración se puso en marcha el Plan Preinvernal de Obras Públicas, realizando una limpieza de canales profunda en la parte baja de la cuenca del Guayas. Nos preparamos además con la adquisición de nuevas excavadoras y volquetas para reforzar nuestro equipo ante emergencias. Estamos trabajando por la provincia que mereces, porque en el Guayas crecemos contigo. Gobierno del Guayas. 9:43, 8:43 en las Islas Galápagos. En lo posterior, día miércoles, este programa en audio y video, @bajo la lupa @, bajo la lupa de Elefante C de Casa, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. En este momento en vivo, Unión Radio 580am.com, para quienes no pueden sintonizarnos vía radio tradicional, y en dial 580 AM. Las cifras, sin duda algunas, que impactan y que llaman a la preocupación, muy especialmente porque en el Ecuador el sector privado es el que más grande es y el que genera prácticamente las plazas de empleo. De hecho, agrego algo más, no sé si lo tenga ahí, doctor Rodríguez. Recuerdo que una de las preguntas que se les hizo a los empresarios encuestados era de cuál era la motivación de ellos, o si ellos estaban predispuestos a desvincular a la persona que cometía algún acto de soborno. Entiendo que la respuesta fue lamentable y penosa. ¿Tiene ese dato? Sí, a ver, déjame ver si lo encuentro. Recuerdo que la mayoría no iba hacia ese punto, no lo desvinculaban, sino que era un trámite interno. O sea, a ver, era menos, así de memoria te digo que menos de un 20% de los respondientes señalaba que existían trámites o procedimientos internos dentro de la organización para investigar un acto de corrupción y atarlo en que se... Pero no era la desvinculación, pese a que lo encontraban, ya prácticamente había todos los elementos para un delito. O sea, por eso, y solo para cerrar esta parte, a eso me refería cuando muchas de las prácticas son ornamentales. O sea, por ejemplo, existe un código, existe normativa interna de gobierno de la organización, pero esa normativa está guardada en un archivador porque al final del día no se la lleva a un monitoreo o a un seguimiento si los empleados cumplen o no cumplen. Resaltando de eso, que encuentran entonces a un elemento del talento humano con todos los elementos y que ha cometido una infracción y no se la desvincula, les pregunto a ustedes hacia dónde ir desde el ámbito empresarial para no solamente corregir, lo decía la doctora Mónica Vargas, sino también prevenir sobre todo actos de corrupción. Miras hacia la prevención. Francisco, Mónica, Jorge. Bueno, ya aterrizando un poco en el tema, he sido el más subjetivo en el panel, pero ya, ahora voy a aterrizar un poco en la realidad. Veamos las cosas como tal. A ver, en Ecuador, los casos más sonados de corrupción, ¿por qué han surgido? No han surgido porque hemos hecho las cosas eficientemente, han surgido porque a nivel internacional el tema del lavado de activos es un tema que se está combatiendo con más fuerza. O sea, empecemos por el caso Odebrecht. Aterrizó aquí, fue porque ya fue un tema de lavado de activos fuera del país, que ya si no hacía eco aquí con los que terminaron fue ya fuera el colmo, ¿no? Pero muchos de los casos de corrupción grandes en el país han aterrizado es por las iniciativas que se han tomado en el exterior. Entonces, yo creo que para tener al menos una eficiente o completa lucha contra la corrupción tenemos que ver la realidad de nuestro mundo globalizado. No es una lucha local, es una lucha internacional. O sea, el lavado de activos, el tema del lavado de activos es solo una de las aristas en las que deriva la corrupción, ¿no? Porque el lavado de activos es un delito que tiene muchos orígenes. Podemos hablar de narcotráfico, trata de blancas, hasta, bueno, en el caso de los estados que sancionan los delitos tributarios. Ya, más allá de eso, ya, aquí muchos de los casos de corrupción han aterrizado por iniciativas internacionales, porque ya no hemos podido, como país, con la cara de vergüenza, decirle a este país, sabes que no vamos a hacer nada. O sea,
han tomado iniciativa por este caso. Y como estuvimos hablando aquí tras bastidores, en mi experiencia con empresas transnacionales y locales, debo decir, en honor a la verdad, que las empresas transnacionales son las primeras que toman la iniciativa al contratar un abogado. Y en el caso de mi estudio jurídico, las primeras que dicen, ¿sabes qué? Si me cobras, cóbrame bien, pero no me cobres dinero de corrupción. ¿Ya? Pero debo decir con mucha tristeza que en cambio empresas locales son las que creen que el abogado es el pillín corrupto que va a hacer por ahí las movidas, el sabido va a mover la justicia a su antojo con dinero, y le dan ese mensaje implícito, ¿no? Se me ha caído la cara de vergüenza cuando algún empresario local me ha pedido dinero y para las copias, ¿cuánto piden? O sea, se ha manejado esa cultura como tal, que yo sé que es sistemática, ¿no? Hay corruptos y corruptores. Pero en la práctica profesional, y esto trascendiendo más allá del punto legal, es cómo se ha manejado esto a nivel cultural, ¿no? Y como abogados, me da pena decirlo, pero tenemos una misión tremenda para levantar la reputación del medio. Porque hay gente que sí tiene un nombre que cuidar, pero hay gente que no tiene nada que cuidar, o sea, no le importa prestarse para estas cosas. Y yo debo decir, y en honor a la verdad, que gran parte de la responsabilidad, al menos en estos procesos, lo tenemos los abogados. Lo han tenido los abogados que se han prestado para estas cosas, tanto para políticos como para empresarios, porque el abogado al final es intermediario en esta cadena. Mónica Vargas. A ver, ya para concluir, es interesante estos paneles. Esto es una de las cosas por las cuales yo creo que se requiere muchísimo a efectos de que, primero, que la gente no tenga como cultura la corrupción. En una sociedad donde ya no nos llama la atención, debe llamarnos mucho la atención el que ya no nos llame la atención. Me explico. Porque las generaciones que vienen toman en consideración que la corrupción forma parte de cada persona, o sea, como que entra dentro de los parámetros normales. Es consustancial. Entonces, eso es lo lacerante. Tan lacerante es en una sociedad que hay ya una propuesta a nivel de las convenciones internacionales de temas de corrupción en llegarse a considerar el tema de la corrupción como un delito de lesa humanidad. ¿Por qué de lesa humanidad? Porque por tema de la corrupción se disminuyen los presupuestos. El tema de la corrupción afecta el presupuesto de un país. El tema de la corrupción hace que por la corrupción se disminuya, por ejemplo, de más hambre. Por ejemplo, se disminuyan los hospitales, la creación de escuelas. Es decir, tiene tanta trascendencia que se ha llegado a establecer eso. Más allá si sea en el público o en el privado. Ya es un delito en el tema privado, que ya pues acordémonos que antes la corrupción solamente era para los funcionarios públicos o los servidores públicos. Hoy en día ya están en los privados y se está avanzando y hay una tesis, digamos, que está ganando espacio en la tesis que les acabo de decir. Ahora bien, en Ecuador sí, ha sido un delito el tema de la corrupción, sí. Desde hace poco tiempo sí, ya tenemos, por ejemplo, el tema de lavado de activos. Tenemos, por ejemplo, el tema de, en cierta manera, ciertos delitos para funcionarios públicos que arrastran a los privados. En materia penal, cuando un tema público como el peculado está metido una persona particular, lo arrastra. Tenemos el enriquecimiento privado, que es un avance, yo digo, sustancial en nuestra sociedad, de tal suerte que el andamiaje lo tenemos, ¿sí? Ahora corresponde al sistema de justicia. Un sistema de justicia que también es actor dentro del sistema de corrupción. Entonces ahí es donde se nos detiene un poco el tema de combatir la corrupción. Hablábamos de prevenir. Yo creo que una de las cosas, y siempre lo he dicho, lo diré, el mayor acto de prevención para la corrupción no es otra cosa que el castigo a los corruptos. Si no castigamos, es decir, si no condenamos necesariamente a los corruptos, las generaciones que vienen van a pensar que esto es lo normal y no es así. Doctor Jorge Rodríguez. No, muy buena la frase, ¿eh? La estoy anotando porque me pareció interesante. A ver, yo quiero cerrar mi participación en este panel con dos ideas, y son dos ideas un poco que ya las he mencionado. Se habla mucho de que Ecuador se necesitan más emprendedores o más emprendedores que puedan hacer sus negocios más prósperos. Pero junto con esos emprendedores yo creo que necesitamos líderes éticos. Necesitamos
personas que puedan promover el comportamiento bueno, positivo de otros. No solamente yo comportarme bien, sino que yo pueda transmitir eso a los demás y los demás sigan ese comportamiento o esos valores. Cuando las organizaciones tienen líderes éticos, se hace más fácil tener una cultura de trabajo ética o apegada a prácticas anticorrupción. Entonces yo creo que por ahí es un primer punto de intervención. Ahora, la pregunta verdaderamente desafiante es ¿y cómo creamos esos líderes éticos? Y eso es una responsabilidad de toda la sociedad. Las escuelas, los colegios, las universidades, los padres de familia. Entonces eso es una tarea que todos debemos trabajar. El segundo mensaje que me gustaría dejar es que tenemos que trabajar también en profesionalizar a la empresa. ¿Y a qué específicamente me refiero a profesionalizar la empresa? Así como hoy en día, por ejemplo, todo empresario sabe hacer proyecciones financieras, sabe hacer valoraciones de intangibles o valoraciones de activos. Asimismo, como se tiene ese conocimiento, es necesario que todo empresario tenga el conocimiento de cómo implementar procesos de entrenamiento ético a sus colaboradores, procesos de monitoreo y seguimiento, sobre todo en los puntos críticos de la empresa, que suelen ser 3. Compras, contrataciones y comercialización, o todo el tema de licitación de proyectos. Entonces, en esas 3 áreas es donde existe la mayor probabilidad de cometer fallas éticas o eventos de corrupción. Entonces, en esas áreas, prestar mayor atención, monitorear y tratar de identificar incidentes de este índole. Con todo esto alineado, que existe un seguimiento, una auditoría constante y evidentemente el castigo, que era un poco lo que decía la abogada Mónica, ¿no? Realmente tiene que haber consecuencias por infringir normas establecidas, normas éticas dentro de cada empresa o dentro de cada organización. Jorge, aprovechando tu presencia aquí como panelista, quería preguntarte, en un país como el nuestro, bueno, que ha tenido mucho apego a la religión, ¿de alguna forma la religión ha sido un límite para los actos de corrupción de pequeños a altos estratos o no? Es una pregunta difícil. A ver, sin duda, o sea, es uno de los mandamientos, ¿no? Es uno de los mandamientos el no robar, ¿no? Pero ahí viene el tema. El problema de los temas éticos no es que no sepamos cuáles son los valores, sino es que no sabemos cuándo estamos enfrentando un dilema ético, cuándo estamos enfrentando esta situación. Entonces, para el empresario que seguramente va a los domingos va a la misa todos los domingos, comulga todos los domingos, cuando se trata de dar un soborno a un funcionario público para conseguir un contrato, para él en su mente no está robando, sino él está endulzando un contrato. Y para él endulzar un contrato utilizando quizás una terminología ética, no se tipifica como un robo. De alguna manera ayuda. Yo sí creo que la religión ayuda por lo menos para que ese empresario o esa persona sepa que está pecando. Digámoslo así. Yo en ese aspecto yo aplaudo siempre la religión. Imaginémonos que no existe, olvidemos que sea la católica, cualquier religión. Si no la tenemos, ¿cómo sería esto? Exacto. Finalmente, doctora Mónica y Francisco y Casa, desde sus experiencias brevemente, prácticas anticorrupción, hablando del ámbito del empresariado. Sí, yo sí me he encontrado con las prácticas, sobre todo con los códigos de ética que combaten la corrupción y hacen yo le decía hace un momento, el compliance, es el cumplimiento. Sí, entonces yo lo que creo es que se debe diversificar en el sentido de que se haga un poco más común este código de ética y, como lo decía Jorge, no necesariamente tenerlo allí, sino que como lo hacen las empresas grandes en Estados Unidos, hoy en día eso es algo fundamental para toda empresa. Y yo sí creo que con el tiempo lo vamos a tener. Yo soy optimista en ese sentido, de que los empresarios van a tener que hacerlo porque si no van a entrar dentro de la línea del incumplimiento que va a ser supervisado. Francisco y Casa. Por mi parte y en mi experiencia, yo creo que esto es sería una cadena, digamos, de enseñanza. Primero que nada, en la academia, enseñar realmente cómo ser honesto es un buen negocio. Ya, a todo nivel. O sea, realmente yo creo que esa debería ser una cátedra en toda universidad. Enseñar a cómo ser honesto es buen negocio. Exactamente, o sea, en sí, o sea, no hay nada más que acotar en ese sentido, porque realmente aquí se ha visto como mejor negocio el lado fácil de la corrupción. Pero no se nos ha enseñado que ser honesto y no ser corrupto es un buen negocio.
Bueno, que vengan al spa entonces, porque aquí sí enseñamos eso. Ah, qué bueno. Me mando la cuñita igual ahí, aprovechando el espacio. 957, gracias Jorge Rodríguez, Spa Sport, gracias doctora Mónica Vargas, Universidad Católica Central de Guayaquil, gracias Francisco Icaza Serjuri por comparecer a la clínica periodística Bajo la Lupa y desde sus experiencias brindar su óptica respecto a la corrupción en el sector privado, prácticas anticorrupción. Gracias Eduardo Yaguana, pasate para con ustedes. Al sumo bien, Dios bendiga América, hasta la vuelta. Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos.